muy estimadas, muy estimados líderes bajacalifornianos. Me da muchísimo gusto el estar con todas y con todos ustedes, saludarlos, encontrarme nuevamente con ustedes, particularmente en este bellísimo centro cultural. Desde luego saludo y le agradezco sus palabras de bienvenida, cuantas veces sean necesarias, gobernador. Al gobernador Osuna Millán, todas son bienvenidas las palabras de bienvenida, ¿eh? ¿Ah? Bueno, yo sí saludo a doña Carmina de Osuna, que está aquí presente. Saludo también a don Carlos Bustamante, alcalde de Tijuana, le agradezco su hospitalidad, presidente. A María de la Luz Picos Aguirre, presidenta del Consejo de Organismos Ciudadanos. A Mario Escobedo, presidente del Consejo Coordinador de Tijuana. A Javier Cadena, presidente de la Cámara de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda. Al ingeniero Javier Mendoza, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de Tijuana. A Santiago López, que me da muchísimo gusto verlo, gran atleta Cachanilla, veo varios atletas por aquí también, los saludo. Desde luego saludo a los representantes de los poderes, a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia en Baja California, el presidente de la Cámara de Diputados, diputado también, gracias además la compañía pues en esta gira que ha sido muy variada, muy intensa. Ya me tocó estar ahí dicen que 50 grados estábamos, ¿no? Pues yo no sentía así, que qué bruto, ¿no? Que estuvo bien, pero por ahí andábamos ya. Estábamos ahí en el desierto de Mexicali, abajo al sur de la Laguna Salada, y inaugurando la carretera ahí pues un buen tramo de las Mexicali-San Felipe, que está modernizada, muy bonita, que creo que va a favorecer mucho la cercanía de esa región siempre tan alejada y al turismo, en fin. Pues amigas y amigos, la idea de tener esta reunión es aprovechar una gira tan intensa como la que tuvimos hoy. Como ya se ha dicho, inauguramos el Hospital Materno Infantil de Mexicali, la unidad de oncología de Mexicali, donde hay, pues la verdad, ahora sí que modestia aparte, pero los avances tecnológicos más importantes que se pueden tener en la materia. Hay, por ejemplo, y sí es para presumir, lo que se llama no solo un tomógrafo especializado, sino un acelerador lineal. ¿Qué es eso? El tomógrafo pues, que tenemos ahí en la unidad oncológica permite detectar a un nivel de detalle los tejidos cancerígenos, concretamente, por ejemplo, un tumor, incluso un tumor cerebral. Y el equipo de cómputo asociado al tomógrafo permite modelar digitalmente la zona del tumor, vamos a llamarlo así, o la zona del tejido afectado. Hace un programa de disparo, vamos a llamarlo así, o sea, programa específicamente la radiación que se debe aplicar. Y en el acelerador lineal, un aparatito enorme que vale más o menos como 6-7 millones de dólares, ¿no? Permite que el paciente de cáncer, en este caso la paciente, ha pensado precisamente en las mujeres del hospital, pueda recibir radiaciones específicas para ese tumor sin afectar el tejido sano adyacente o afectándolo lo menos posible, a diferencia de la radiación tradicional, que pues más o menos es un disparo, como un escopetazo de radiaciones, vamos a llamarlo así. Este es un tiro de precisión que permite una recuperación mucho más rápida, un daño secundario mucho menor en el paciente, y que verdaderamente es un orgullo que el sector público, el sector salud, el Seguro Popular puedan proveer estos aparatos que no cuenta con ellos, no solo el sector privado en Baja California, sino incluso nos decían de pacientes del lado americano interesados en poder estar utilizar el acelerador lineal. En fin, hago este comercial, amigas y amigos, esperando que nunca lo necesiten, desde luego, pero me siento muy contento con lo que hicimos. Inauguramos también hoy una obra muy importante del gobierno de Baja California, que ahí lo tenemos en uno de los pendones, el acueducto Río Colorado-Tijuana, con el cual se amplía
de 4 metros cúbicos por segundo a 5.3, 5.4 metros cúbicos por segundo el agua del río Colorado para surtir esta parte de Tijuana, Rosarito, en fin, Tecate y puntos intermedios, y que permite dar agua a más de 1.300.000 personas, es decir, una obra muy importante a pesar de las condiciones adversas que tiene este estado. Y finalmente la carretera, bueno, inauguramos 3 tramos de carretera, 2 tramos en la Mexicali-San Felipe y uno más que rodea el Valle de Mexicali, que va de Guadalupe Victoria hacia El Faro, precisamente ahí en la carretera. En fin, una gira muy productiva, y no quise regresarme a la Ciudad de México, aunque lo tendré que hacer, ya llegar un poquito tarde, pero sin platicar un ratito con ustedes. Y para abrir el tema, a reserva de lo que ustedes quieran platicar o preguntar, y para eso vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas al final de mi intervención, déjenme platicarles un poco cómo está la economía. La verdad es que la crisis de 2009 fue, para todo efecto práctico, la peor crisis económica que tenga registro las generaciones presentes. Me dirán, no, pues es que estuvo peor la crisis del 29, ¿no? Pero pues a ver quién se acuerda de la crisis del 29, ¿no? ¿A quién le tocó vivir la crisis del 29? Aquí, como yo veo puros jovenazos, pues seguramente a nadie. Pues es la peor crisis que nos ha tocado vivir como humanidad, y nos pegó duro a los mexicanos, qué duda cabe. Nos pegó muy duro. No en balde tenemos una dependencia tan fuerte de Estados Unidos. Es un elefante que se enfermó, que se cayó y que se cayó encima de nosotros, y nos provocó una recesión de más de 6% del PIB en 2009, que resintieron muchos estados, sobre todo exportadores, entre otros Baja California. Ahora, la verdad es que con todo y que fue una crisis más grave, o quizá tan grave como la que comentaba ya el gobernador en 1994, la del llamada el efecto tequila, o del error de diciembre, o como se le quiera llamar, que fue más o menos del mismo tamaño, el número de empleos que perdió México en el sector formal fue, de estas proporciones, la siguiente. En el año 95 México perdió 1 de cada 10 empleos formales registrados en el Seguro Social. Y en el año 2009, aunque la crisis fue igual, perdimos no 1 de cada 10, sino 3 de cada 100 empleos formales. Es decir, hubo un efecto recesivo, sí, pero el impacto en el empleo formal fue sustancialmente menor. Lo mismo en la mortandad de empresas, si me permiten decirlo, en que la crisis de 95 generó una crisis crediticia brutal, en que las deudas de muchas empresas simplemente se hicieron impagables, las deudas de muchas familias se hicieron impagables, muchos no pudimos pagar ya nuestros créditos hipotecarios. La crisis de 2009 no presentó un fenómeno asociado precisamente al crédito. De hecho, el crédito, siendo menor, se siguió presentando. En 2010, amigas y amigos, gracias, pienso yo, a muchas cosas que se hicieron bien, sobre todo del lado de la sociedad, logramos que nuestra economía ya comenzara a recuperarse. El año pasado nuestra economía creció 5.4%, que es el mayor crecimiento que se haya registrado pues en toda la década, y el tercero o cuarto crecimiento más alto en los últimos 29 años en la vida del país. Para este 2011, con todo y que el mundo está padeciendo todavía las consecuencias de muchas medidas poco prudentes que se tomaron a nivel global antes, durante la crisis de 2009, hoy, sin embargo, la economía mexicana sigue teniendo datos positivos de crecimiento. La producción industrial, por ejemplo, creció a 4.3% durante la primera mitad del año. La economía creció al primer semestre 4.6% y un poco menos de 4% en promedio ya en el primer semestre. Los empleos que se generaron en México al presente, al mes de agosto, van ya en 425,000 empleos, cerrando en el mes de julio, con lo cual tenemos una cifra muy positiva de empleo neto. ¿Qué significa empleo neto?
es plazas nuevas pagadas, la cuota obrero patronal en el Seguro Social, menos los despidos, las liquidaciones, las renuncias, etcétera. Este es el empleo neto. Entonces, 425,000 empleos en lo que va del año, alrededor de 30,000, como ha dicho el gobernador, tan solo en Baja California. Con lo cual, a pesar del entorno mundial, tenemos cifras afortunadamente positivas. ¿Qué ha pasado con las exportaciones? Las exportaciones, aún en este año de 2011, siguen creciendo a ritmos muy importantes, aproximadamente 21.6% anual en junio, y tenemos un superávit en la balanza comercial en el primer semestre del año, que es el más alto para un primer semestre desde hace 15 años. ¿Qué es lo que está pasando en México que se está generando una diferenciación? Miren, lo que está pasando ahorita en la economía mundial es lo que le pasa a una familia o a un empresario cuando gasta más de lo que ingresa y ese déficit de gasto se prolonga. Vean la situación en Europa. En Europa se habían comprometido cuando hicieron una sola moneda, el euro, a que ningún país tendría un déficit mayor al 2% del PIB para poder mantenerse sensatamente en esos temas. De repente muchos países de Europa, muchos, comenzaron a gastar mucho más, y cuando vino la crisis de 2009, se hizo un lugar común el decir: vamos a acelerar los déficits para contrarrestar los efectos de la crisis económica. Nosotros también lo hicimos. Nosotros pasamos de un déficit muy pequeño, ya lo habíamos cerrado casi a cero, a medio punto quizá del PIB, lo subimos a casi 2.8 del PIB. Sin embargo, muchos países europeos sí se fueron del 2-3% a cifras como en Grecia del 13 o 14% del PIB, de déficit. Yo recuerdo todavía, a finales de 2009, cuando fui con el entonces secretario Carstens a alguna de las reuniones del G20, que pasaban en esas reuniones dos cosas muy importantes. Primero, siempre había una declaración sacramental que se repetía en esas reuniones, según la cual nos comprometíamos, todos los países del G20, a decirle no al proteccionismo, a decirle sí al libre comercio y a actuar en contra de las barreras proteccionistas, entre otras las barreras tarifarias. Pero acto seguido, al día siguiente, por lo menos 15 de esos 20 países, lo primero que hacían al volver a su casa es subir las barreras comerciales, es subir los aranceles, con lo cual se deterioró mucho el comercio mundial. México no lo hizo, y qué bueno que no lo hizo. Al contrario, nuestras barreras comerciales, nuestros aranceles eran en promedio más o menos 12% del PIB, y las bajamos a menos del 5% en promedio de arancel, ¿no? ¿Por qué razón? Por la misma razón que acaba de decir el gobernador, y en lo cual yo creo. El libre comercio, la posibilidad de comprar y vender con libertad, basados en los criterios de calidad y de precio, pues es lo que explica el comportamiento humano, es lo que hace prosperar a las naciones. Yo creo en el libre comercio. Tan lo creo que redujimos las barreras proteccionistas aún en plena crisis, con muchas presiones, con muchas críticas, por cierto, de muchos de los sectores que mencionaba el gobernador. ¿Y qué es lo que pasó, amigas y amigos, contra lo que estaban diciendo, de que México iba a perder competitividad? No, señores, México no perdió competitividad. Al contrario, México ganó competitividad. ¿Por qué razón? Porque el que hace, pues no sé, celdas solares aquí en Tijuana, o el que hace televisores de plasma, o vehículos, pudo conseguir insumos más baratos y de mejor calidad en todo el mundo que todos sus competidores, y armar productos mejor hechos y más competitivos aquí en México. Y la competitividad en México, contrario a lo que muchos decían, no solo no bajó, subió. Les voy a leer algunos indicadores, por ejemplo, que marcan esta realidad. Por ejemplo, el Banco Mundial tiene un indicador que se llama el Doing Business Index. ¿Qué hace el Doing Business? Va marcando en qué país, qué tan difícil es abrir una empresa o un negocio
en un país determinado. Cuando yo entré a la presidencia de la República, México ocupaba el lugar número 73 en el Doing Business Index del Banco Mundial. Ahorita México bajó del 73 al 35º lugar. Es el país de su tipo de economías emergentes que más avanzó en el indicador de competitividad del Banco Mundial. Y ahora está por encima de países, primero de toda América Latina, y aún por encima de países de los llamados BRICS con los que competimos. Está mejor que Brasil, que India, que China, que Rusia, que Sudáfrica, en fin. Otro, un indicador que salió apenas el año pasado, el Índice Global de Competitividad Manufacturera de Deloitte, una consultora, una firma importante. México se ubicó como el 7º país más competitivo en la producción de manufacturas, algo que hace, y muy bien por cierto, Tijuana y Baja California. Eso considera las 26 economías más industrializadas del mundo y nos coloca por arriba de países como Alemania, Canadá, Singapur o Polonia. Otro, específicamente manufacturas para exportar a Estados Unidos. De acuerdo con AlixPartners, México ya es el país más competitivo del mundo en costos de producción para exportar a Estados Unidos. Bueno, dirán, pues qué chiste tiene la frontera aquí al lado. Pues sí, ¿y qué? ¿No? Pues todo cuenta, ¿no? Todo cuenta y sin embargo también cuenta la reducción de aranceles y también cuenta una mano de obra muy calificada, muy competitiva y también cuenta la infraestructura y también cuenta la educación de nuestros graduados, etcétera, etcétera. Otros más en el índice de outsourcing o de provisión de servicios de A.T. Kearney, México se ubicó en la 6ª posición. Pero algo más importante que lo que digan los indicadores, amigos, es lo que está pasando con los productos mexicanos. Antes de la crisis, los productos mexicanos en Estados Unidos representaban más o menos el 10% del total de los productos importados por Estados Unidos. Es decir, el market share de México en exportaciones del mundo a Estados Unidos era del 10%, ahora subió, el último indicador está en 12.7%, casi 13%. Es decir, le comimos terreno a Canadá, a Brasil, a Singapur, a Japón. Todavía andamos batallando con China, pero estamos avanzando sustancialmente en ello. Entonces ganó la economía mexicana competitividad. ¿Por qué ganó competitividad? Porque hicimos varias cosas. Primero, porque bajamos aranceles en lugar de subirlos. Eso le dio a nuestras empresas la posibilidad de competir, que es la única manera de tener competitividad. Nuestros atletas aquí presentes, si no compitieran nunca, si no se midieran contra rivales de carne y hueso, nunca podrían tener un parámetro de qué tan buenos son. Y lo mismo están haciendo las empresas mexicanas. Segunda cosa que hicimos, desregulamos. Algo que siempre se le ha exigido al gobierno y con razón. Yo me acuerdo que le dije a los secretarios, miren, tenemos a fuerzas que desregular. Así que hagan de cuenta que van a hacer su equipaje de mano, su maleta de viaje, y díganme exactamente qué necesitan para jalar, como dicen por acá. ¿Qué necesitan? ¿Qué reglas necesitan? ¿Qué leyes? Pónganme todas las que se acuerden, todas las que quieran, pero que se acuerden de ellas. Y así, pues ahora sí como que en aquel chiste de que a ver de este lado los parientes del novio, de este lado los parientes de la novia, y luego se me van todos porque esto es un bautizo, no sé. Todas las reglas que no se acordaron los secretarios, ¿no? Todas las que no se acordaron, las derogamos y borramos de un plumazo 15,000 reglas en el gobierno federal. 15,000. Hicimos otras cosas, ¿no? Cada dependencia, cada empresa, pues tenía su departamentito de compras y sus reglitas de compras. Vayan ustedes a saber por qué, ¿no? Pemex, Corporación de Producción, tenía sus propias reglitas para comprar lápices, y Petroquímica tenía otras, y la CFE tenía otras, y Gobernación tenía otras, y Migración tenía otras. Entonces, todas las reglas, por ejemplo, de adquisiciones, las hicimos un solo manual obligatorio para todo el gobierno federal. Y lo mismo todo en obras públicas, y lo mismo todo en varias cosas. En fin, desregulamos. Miren, hasta Hacienda le dimos su llegue, porque qué curioso, me puse a revisar, siempre que se hacía un esfuerzo de regulación, había un artículo que decía, queda exceptuado de este esfuerzo de regulación la Secretaría de Hacienda. Oye, pues, qué chiste, ¿no? Pues también ahí le sonamos, tumbamos ahí unas declaraciones que nadie servía para qué eran, ¿no? No me acuerdo si eran las mensuales o las anuales de IVA. Las anuales de IVA, por ejemplo,
qué haces mensualmente, para qué haces anual, en fin. Varias cosas de ese tipo. Y tercero, ¿qué hemos hecho en México? Muy importante, infraestructura. En la década de los 90, México invirtió más o menos 2% del PIB al año en infraestructura. Nosotros estamos invirtiendo en mi gobierno 5% del PIB cada año en infraestructura entre el gobierno y el sector privado. Para darles una idea, la ampliación del Canal de Panamá, que se considera la obra más importante de infraestructura en América Latina, va a costar más o menos $50,000 millones en 6 o 7 años. Nosotros invertimos en México en carreteras, puertos, aeropuertos, plataformas de Pemex, plantas de CFE. Invertimos eso cada año, $50,000 millones en infraestructura. Con lo cual México está ganando competitividad muy fuerte. ¿Qué otra cosa estamos haciendo? Estamos haciendo también, invirtiendo en nuestra gente, invirtiendo en capital humano, como se dice, que yo prefiero decirle valor humano. ¿En qué estamos invirtiendo? En dos cosas medulares. Estamos invirtiendo en salud. ¿Cuánto estamos invirtiendo? Pues, por ejemplo, el Seguro Popular, ya hemos multiplicado el presupuesto de que yo entré ahorita casi por 5 veces. Cuando, según el censo del 2000, por ejemplo, solo había 43 millones de mexicanos con algún tipo de seguridad social, sea IMSS o ISSSTE. Con el Seguro Popular ahorita estamos llevando la cobertura de Seguro Popular a 100 millones de mexicanos. Y vamos a alcanzar la cobertura universal de salud, algo que no han alcanzado la gran mayoría de las naciones en el mundo, incluyendo naciones desarrolladas como Estados Unidos, no han logrado la meta de tener médico, medicinas, tratamiento y hospital para cualquier persona que lo necesite. Nosotros lo estamos haciendo, a un costo muy alto, sí, pero ese esfuerzo implica invertir en la salud de la gente. Ahorita, por ejemplo, si se hace una encuesta entre la gente de cuál es tu problema más importante, entre los 5 más importantes no aparece el problema de salud. ¿Por qué razón? Porque está ahí ya precisamente la posibilidad, ¿cierto? Tenemos que mejorar mucho en infraestructura, mucho en hospitales. Aún así, hemos trabajado fuerte. Por ejemplo, en estos 4 años y medio que llevamos en el gobierno, que llevo en la presidencia, hemos construido más de 1,000 hospitales o clínicas nuevas de todo tamaño, como la unidad oncológica o el Hospital Materno Infantil de Mexicali que inauguramos hoy. Más de 1,000. Y de ampliar y de modernizar, llevamos 2,000 más, que es la mayor obra de infraestructura hospitalaria que se haya tenido en la historia de México. Y también invertimos en la gente, particularmente en la educación. ¿Qué estamos haciendo en educación? Básicamente, cuando llegué a la presidencia, vimos el desafío de la educación superior. Con los rectores examinamos que la cobertura en educación superior en México a mediados de los 90 era del 15%. Se había logrado llevar con gran esfuerzo el sexenio anterior al 24%. Pero si no seguíamos invirtiendo en nuevas escuelas, con el crecimiento poblacional de los muchachos, la cobertura no solo no iba a subir, iba a bajar. Entonces nos pusimos a trabajar muy fuerte. Y en estos 4 años hemos fundado 91 nuevas universidades en el país. Y hemos ampliado, como lo hicimos aquí en la universidad, hemos ampliado los campus o hemos apoyado la ampliación, como la Universidad Autónoma de Baja California, en 47 universidades más. Aquí, por ejemplo, hemos apoyado muy fuerte la ampliación de campus de la Universidad Autónoma, lo hicimos allá, me acuerdo, aquí en Valle de las Palmas, con el gobernador. Hemos creado nuevas universidades, ahorita recuerdo la Universidad Politécnica, que está en Mexicali, ¿no? Y así hemos creado, por ejemplo, la Universidad Tecnológica en varias ciudades del país. Creo que llevamos como 40 y tantos planteles. Por ejemplo, la Universidad Tecnológica es una cosa que me da mucho gusto porque entregué hace unos días los primeros diplomas a los primeros muchachos graduados. De todos los graduados, 4 de cada 5 muchachos son el primero en su familia
que llega a la universidad. El primero desde sus tatarabuelos, digamos. Lo cual representa un cambio significativo en oportunidades. Ahora, ¿eso en qué se traduce? No solo en bienestar social, sino también le está dando a México una ventaja competitiva. ¿Y qué es cuál? Que hoy estamos teniendo una gran fortaleza en nuestros muchachos, en nuestros técnicos, en nuestros ingenieros. Porque a la par de esas 91 universidades nuevas, 47 ampliadas, hemos hecho 811 nuevas preparatorias o bachilleratos. La gran mayoría bachilleratos técnicos en 4 años, más de 800. ¿Eso qué ha provocado, amigas y amigos? Que hoy en México se están graduando más de 100,000 ingenieros o técnicos cada año. Es decir, hoy en México ya se gradúan más ingenieros o técnicos que en Alemania, más ingenieros o técnicos que en Canadá, que en Brasil, que en varios países. Incluso si tomamos como referencia el tamaño de la población, hoy en México se están graduando casi el doble de ingenieros por cada 100,000 habitantes que en Estados Unidos. Lo cual está haciendo a México una potencia, ya no solo de manufactura, como lo hemos sido hace tiempo, es decir, que hacemos cosas con las manos, lo que yo llamo de talentofactura o de mentefactura. ¿Por qué? Porque los muchachos ya no solo ponen tornillos en las armadoras de coches, sino hoy los muchachos ingenieros mexicanos están diseñando los coches. Por ejemplo, en Querétaro, hoy jóvenes ingenieros mexicanos están diseñando el motor de General Electric para el Airbus 380, el avión más grande del mundo. Ingenieros mexicanos. Y las empresas ven en México un sector altamente competitivo. Eso nos ha dado también competitividad. Entonces es una cosa que ha pasado y que le ha dado fortaleza a la economía mexicana y que nos ha permitido salir adelante a pesar del difícil entorno económico que se está viviendo en el mundo. Entonces es una cosa que pasaba en el G20, que todo el mundo hablaba en contra del proteccionismo y al llegar a su casa actuaba contra el libre comercio. Nosotros no. Eso nos dio competitividad. Pero hay otra cosa que hablaban ese día en el G20 y que según todos había que seguir con las medidas fiscales contracíclicas, en pocas palabras, ampliando los déficits públicos para contrarrestar la crisis. Y nosotros, la verdad, llegamos a esa reunión, pues la verdad ahora sí que con la bolsa rota, porque pues no nos salían las cuentas por ningún lado. ¿Por qué no nos salían las cuentas? Pues si nos había caído la economía 10% en el primer semestre de 2009, pues amigos, no había manera que nos cuadraran las cifras. A ojo de buen cubero, si se cae la economía 10%, ¿cuánto se nos habrá caído el impuesto sobre la renta? Pues por lo menos 10%. Y el IVA, pues otro tanto, o más. Entonces teníamos un agujero por el lado de finanzas públicas fiscales, pero teníamos otro agujero todavía más duro, ¿no? Que fue que por el agotamiento de los yacimientos petroleros de Cantarell, se fijan ustedes, un solo yacimiento, y casi diría que un solo yacimiento Cantarell en la sonda de Campeche, le dio a México el 62% del petróleo durante 20 años. Un solo yacimiento. Hasta que llegó el día, ¿saben qué? Que se empezó a acabar el yacimiento. Y empezó a declinar Cantarell fuertemente. Entre 2008 y 2009, México perdió 200,000 barriles diarios de producción. Échenle ustedes cuántos son 200,000 barriles diarios a $100 el barril, para que se den ustedes cuenta del golpe de finanzas públicas que traíamos. Entonces, se discutía mucho de que o había que seguir las políticas contracíclicas o había que diseñar lo que se decía una estrategia de salida de esas medidas. Y nosotros dijimos, pues respetamos el consenso de todos, pero a nosotros se nos acobaron las canicas. Y si seguimos gastando más, simple y sencillamente vamos a llevar al país a una crisis todavía más severa. Entonces metimos el freno y pues en esa carretera varios le siguieron metiéndole al acelerador. ¿Y cómo metimos el freno? Primero bajamos el gasto.
Ustedes recordarán que yo propuse cerrar 3 secretarías, me regañaron mucho porque propuse cerrar turismo, bueno. Y no solo propuse hacer cosas, sino también hice cosas. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, si tú tienes una empresa que te cuesta 50,000 millones de pesos al año y además te está bloqueando la competitividad como es Luz y Fuerza, pues ya no hay manera de pagarla. Si gastas más en subsidios ineficientes que lo que das a la gente para combatir la pobreza, pues cierra la empresa. Y cerramos Luz y Fuerza del centro. Y fue un jaloneo terrible y bueno, pero medidas verdaderamente estructurales. No solo es el dinero que nos ahorramos presupuestalmente, por cierto. Fíjense ustedes que un año después, entre el número de contratos nuevos que celebró Comisión Federal de Electricidad en esa zona, ¿entre qué? Pues entre casas que no tenían contrato de luz, entre talleres y empresas que no tenían contrato de luz, entre centros comerciales que funcionaban con una planta de diésel, etcétera, etcétera. En un solo año, en la zona centro del país, Comisión Federal de Electricidad celebró 300,000 nuevos contratos, lo cual da una idea del cuello de botella de productividad que implicaba una empresa pública ineficiente. Y eso desató además el crecimiento en la zona centro del país. En fin, amigos, ¿qué más hicimos? También, pues ahora sí que lo que hacen ustedes en sus empresas cuando tienen problemas financieros, bajan gastos y suben ingresos. Y también tratamos de subir los ingresos del país con un costo político muy alto. El tema de la contribución para el combate a la pobreza, porque a pesar de eso subimos el apoyo a la gente más pobre en condiciones muy difíciles. La discusión aquella del IVA, la discusión de gasolinas, tarifas, etcétera, ¿no? Una medida es que todavía se le critica mucho al gobierno, pero ustedes bien saben mejor que nadie, amigas y amigos, cuánto cuesta la gasolina aquí en Tijuana y cuánto cuesta la gasolina aquí en San Diego. ¿Dónde compran gasolina ustedes? Pues en Tijuana, porque aquí vale 9.30 y allá vale pues como 13 pesos el litro, ¿no? 14. Entonces, a pesar de ello, amigos, hicimos medidas que permitieron a México cerrar su déficit. ¿Qué pasó con otros países que no cerraron su déficit, que no frenaron en la curva? Pues cuando pasó la curva, ahí los estamos viendo estampados, ¿no? A los pocos meses los mercados dijeron, oye, Grecia, tú tienes 13% de déficit, le sigues acelerando, tú no vas a pagar, y viene la debacle griega. Y luego al rato dijeron, oye, Islandia, pues tú no tienes con qué pagar, y quiebran todos sus bancos. Irlanda, que había sido ejemplo económico para mucha gente, fuera, ¿no? Y luego Portugal, y luego Italia, en fin, ¿no? Estados Unidos, ¿qué problema tiene? Tiene exactamente el mismo problema. Tiene un déficit de 11% del PIB. Hasta que alguien dijo, oye, pues ya tu deuda no es tan buena como la otra. Ya, yo no sé si renunció el señor por eso, por otra razón, el Standard & Poor's, pero pues el hecho es que así están las cosas, ¿no? Ahora, ¿qué escenario vemos hacia adelante nosotros? Sí vemos un escenario muy complicado. Sí, es un escenario complicado del entorno mundial, pero lo que nos queda hacer, amigas y amigos, es una buena parte de lo que hicimos durante la crisis de 2009, que es actuar con responsabilidad, mantener finanzas públicas en orden, no dejar que se expanda el déficit público, cuidar las reservas internacionales. Fíjense, cuando vino la crisis de 1994, México tenía como 8,000 millones de dólares de reservas en el Banco de México. Y un buen día de especulación y sacadero de dinero, y van ustedes a saber qué cosas hubo atrás de eso, pues volaron las reservas y vino aquella devaluación y todo el lío que tenemos, ¿no? Y yo me acuerdo que antes de eso se discutía si aguantaríamos o no un momento de crisis. Y se discutía, oye, no pasa nada porque tenemos reservas como para 6 meses de importaciones, ¿no? No pasa nada porque tenemos reservas como para pagar 8 meses de deuda externa, ¿no? Ahorita, amigas y amigos, tenemos reservas, pues no solo para eso, no solo para pagar un año o dos, que ya tenemos arreglado todos los pagos de deuda externa hasta el 2013. Tenemos reservas de 135,000 millones de dólares que nos sirven incluso para pagar 2 veces el total de la deuda externa de México. Reservas muy fuertes, es como los barcos, ¿no? Como los veleros, por ejemplo, que para sostenerse en el equilibrio necesitan una quilla muy grande, muy pesada.
Lo que hace que este barco pueda mantenerse en equilibrio es que tiene una quilla de equilibrio muy fuerte y muy pesada, que son nuestras reservas. ¿Qué otro elemento garantiza la estabilidad de México? La fortaleza del sistema bancario. En el 94 los bancos pues prácticamente se dedicaron a un negocio, en muchos casos de saliva. Prestaban y prestaban sin tener el capital suficiente. Capitales del 2% contra pasivos, contra activos, en fin, de 3, de 5. Vino la regla de Basilea y dijo, no señores, para que un banco se considere más o menos capitalizado, debe tener el 8% de capital. Bueno, pues nosotros, el gobierno mexicano, no solo esta administración, sino otras anteriores, se dedicó a ser exigente con los bancos. Y hoy que tenemos el promedio de capital en los bancos mexicanos es de 17%, más del doble de la regla internacional. ¿Y eso qué hace? Que en el mundo se sabe que los bancos mexicanos están muy fuertemente capitalizados y son estables. No son parte del problema, son parte de la solución. En fin, amigas y amigos, ¿qué es lo que debemos hacer adelante? En materia económica, ante la adversidad que pueda presentar el mundo, tenemos que hacer lo que hemos hecho, ser responsables en el manejo de las finanzas públicas, ser responsables en el manejo de las variables macroeconómicas fundamentales. Y por otro lado, seguir aumentando la competitividad del país. ¿Para qué? Para que la competitividad sea la señal que haga que vengan inversionistas en México. Que se sepa que los trabajadores mexicanos son los más competitivos. Que se sepa que las condiciones productivas en México son las mejores. Que se sepa que las condiciones regulatorias y de mercado y de comercio de México son las mejores. Que se sepa que este país está invirtiendo en sus muchachos para educarlos. Que se sepa, como lo hicieron aquí ustedes en Tijuana Innovadora, que México es mucho más que noticias de violencia que se puedan propagar. Que México es competitividad, que México es productividad, en pocas palabras, que México es éxito económico para las empresas. Yo recuerdo mucho a Mario Sánchez, el presidente del CCE, que decía, y ya con esto termino, que vino una serie de empresarios, un consejo, un board de una empresa muy importante en la que él participa, y que le decía el gerente, el director, oye, pues va a venir el board aquí a México y pues no hay yo qué decirles, como qué les digo, y le dijo Mario, oye, ¿y cómo le ha ido a tu empresa aquí en México? No, pues muy bien, man. Pues diles eso, que te ha ido muy bien, que te está yendo bien en México. Muchas empresas vienen a México por razones de qué, de negocio. Me acaban de dar las cifras de la inversión extranjera directa para el primer semestre, a reserva de lo que vea el Banco de México, pero recibimos más o menos 11,000, bueno, 10,000 y pico de millones de dólares en el primer semestre de inversión extranjera directa. Uno de los países, a pesar de todo, con mayor inversión extranjera directa. ¿Y a qué vienen esas empresas con sus 10,000 millones de dólares? No vienen a hacer un acto de caridad, no vienen a hacer un acto de propaganda. ¿Saben a qué vienen? A ganar dinero. ¿Y saben qué? Qué bueno que vengan a eso. Hay que decir que México es un lugar rentable para invertir. Y no solo hay que decirlo, sino hay que serlo. Y eso es posible. Yo les aseguro, amigas y amigos tijuanenses, bajacalifornianos, que mientras sigamos en esa ruta de ser responsables con las finanzas públicas, de hacer lo correcto, de apostar por la empresa, de apostar por la libertad, de apostar por el derecho, de apostar por la ley, esa es la ruta que va a abrir nuevos horizontes a nuestro país. Podrán venir tormentas muy fuertes, podrán venir mares procelosos, como los que se ven en la economía global, por supuesto. Pero mientras nosotros tengamos firmemente sujetas las riendas de la economía nacional, mientras hagamos lo correcto, mientras no juguemos a la ruleta con las finanzas públicas del país, en esa misma medida México será fuerte y va a salir adelante, yo se las aseguro, por muy complejo que sea el escenario. Hemos salido adelante, con dificultad sí, pero hemos salido adelante de la peor crisis económica
que recuerde en este momento la humanidad. Podrán venir tiempos difíciles, es probable. A pesar de ello, hoy la Bolsa Mexicana tuvo su segundo día más alto en quién sabe cuánto tiempo. Pero nosotros seguimos trabajando con responsabilidad y con denuedo para hacer de nuestra economía una economía más fuerte, más competitiva y sobre todo generadora de empleos que permita que la gente pueda salir adelante. Esos son mis comentarios y desde luego estaré a sus órdenes para sus preguntas. Muchísimas gracias.